Floricanto presenta. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido amigo, ¿qué haces cuando tienes un problema? ¿Te paralizas? ¿Te escondes? ¿Te enojas? ¿O buscas una solución? Veamos qué es lo que hace el Señor Jesús, que nos dice la palabra de Dios. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la tierra verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense que algunas de las características de las nuevas generaciones es de que son un tanto aislados, que no saben trabajar en equipo, que no saben afrontar problemas, que muchas veces se evaden, se enojan ante una dificultad, y bueno, pues son un tanto solitarios. Son muy eficientes en muchas cosas. Las nuevas generaciones tienen también han desarrollado nuevas cualidades y virtudes. Sin embargo, bueno, pues aquí están estas realidades, un tanto aislados, un tanto egoístas, podríamos decir, pero egoístas, yo diría, no por maldad, sino el ambiente en el que viven. Nosotros, la mayoría de las personas que son de mi edad, yo tengo 66 años, bueno, pues aprendimos a vivir con 2, 3 o 4 hermanos o más, y aprendimos ahí desde pequeños a resolver problemas, a dialogar, a compartir, mientras que muchas de las nuevas generaciones pues son hijos únicos, a veces 2, y como luego decimos, muy contentos algunos matrimonios cuando tienen un hombre y una mujer y decimos que completaron la parejita, pero la verdad es de que la psicología de la mujer es muy diferente a la del hombre, y entonces aunque vivan juntos, aunque sean hermanos, no necesariamente hay una comunicación complementaria entre ellos, y en ocasiones, si son 2 hombres o 2 mujeres, la rivalidad ahí aparece. Pero bueno, pues esto que yo menciono de las nuevas generaciones también lo hemos vivido cada uno de nosotros en nuestras generaciones, a pesar de que las condiciones eran diferentes. Y podríamos decir que en tiempos del Señor Jesús, pues las dificultades de la vida hacían que tuvieran que estar juntos de manera necesaria para resolver problemas y conflictos, y de ahí, bueno, se van dando las tribus, se van dando las colonias, gente que se hace solidaria entre ellos, pero que viven en pleito
en confrontación con quienes no son como ellos. Pero también a nivel interno tienen problemas y tienen dificultades. Los judíos, bueno, pues a quien no era judío, pues lo veían no solamente como un extranjero, sino como un ser inferior. Pero a nivel interno, la comunidad judía contemporánea al Señor Jesús también vivía muchas injusticias. Bastaría recordar que los niños no eran tomados en cuenta sino hasta después de los 12 años, y eso los niños, varones. Las mujeres en general, en cuanto a su condición de mujer, pues siempre eran descartadas, eran tomadas como, pues muchas veces se valoraban más las propiedades, así tal cual, las mulas, las vacas, que a las mujeres. Pero bien, en medio de esta sociedad clasista y del descarte, valdría la pena ver cómo el Señor Jesús, ante esta sociedad en donde estaban los saduceos, los fariseos, la clase gobernante, la clase sacerdotal, la gente del pueblo, los observantes, pues el Señor Jesús viene a mostrar que todos somos hijos de Dios, que todos somos iguales y que verdaderamente cada uno de nosotros tenemos que ser valorados y respetados en nuestra individualidad. Las palabras del Señor Jesús y sus acciones pues nos llevan precisamente por este camino de una constante valoración del ser humano, pero en una dimensión justa. Hoy, por ejemplo, caemos en los extremos. No se toma en cuenta a la mujer, ahora vamos a posicionar a la mujer y entonces se descarta al hombre. Y hoy se generan otro tipo de injusticias, porque se valora tanto en la dimensión de la mujer en cuanto tal, que los grupos feministas tan radicales pues incluso niegan la maternidad y le niegan el derecho a la vida a infinidad de niños, con el pretexto de valorar a la mujer. Los extremos definitivamente se tocan. Hoy también se necesita la presencia del Señor Jesús, que nos ayude a mantener el equilibrio ecológico humano, yo diría, una ecología antropológica que nos ayude a ser felices. Hoy hay otro tipo de discriminaciones, otro tipo de esclavitudes que se van generando y que se van legalizando. Cuando en un momento dado la droga, porque se le conoce que genera daño, así como el tabaco genera daño al pulmón, las drogas generan daño al cerebro. Bueno, pues hoy se dice, no, se puede legalizar y no hay ningún problema. Dicen, Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, la naturaleza nunca perdona. Y si no sabemos respetar esta ecología antropológica, ecología humana, pues pagaremos las consecuencias. Pero bueno, en medio de estas situaciones y de las de tiempos del Señor Jesús, su palabra resuena. Y Él viene a enseñarnos cómo resolver problemas, cómo romper el aislamiento en el que nosotros muchas veces vivimos. Y lo hace precisamente a través de esta multiplicación de los panes. Fíjense cómo el Señor Jesús no se encierra en sí mismo, piensa en los demás, ve en la multitud. Oye, son muchos, tienen hambre, ¿qué podríamos hacer por ellos? Los apóstoles reaccionan de una manera muy natural. Bueno, pues mejor envíalos a su casa, Pero el Señor Jesús quiere que ellos cambien de mentalidad. Y por eso les dice, tenemos un problema, a ver, vamos a buscar una solución. Vean qué es lo que tenemos. Pero la solución parecería que es muy pobre, porque apenas unos cuantos peces, unos cuantos panes. Pero el Señor Jesús, insisto, quiere enseñar a sus apóstoles a que rompan los moldes de pensar solamente en ellos mismos y para su provecho. Y entonces hará esta multiplicación de los panes. El Señor Jesús así enseña a los apóstoles a ser solidarios, porque serán ellos mismos los que repartirán estos panes y estos peces. Bueno, pues yo diría,
De esta manera el Evangelio nos enseña a resolver problemas y a resolver el problema interior que llevamos en nuestro corazón. Romper el egoísmo, el pensar solamente en nosotros mismos. Pero bueno, el Señor ve un problema y entonces imagina una solución. Hace oración. Este elemento es muy importante. Sabe que la solución no la tiene solamente Él, ora. Y entonces comparte la idea de lo que hay que hacer. En la oración, querido amigo, se descubren o surgen grandes ideas, grandes soluciones. Y entonces actúa y pone a trabajar a sus discípulos en una comunión sinodal, siendo partícipes ellos de la multiplicación de los panes. El Señor Jesús hará el milagro, pero los apóstoles participarán de esa obra que viene y cambia el corazón. Bueno, pues yo diría, veamos el problema, cuando tengamos una dificultad, imaginemos la solución, hagamos oración, compartamos la idea y actuemos en comunión sinodal. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre.